Pues bueno, el tema que vamos a abordar ahorita es micropigmentación en el proceso oncológico de reconstrucción mamaria. Entonces, ese es el tema como tal. Vamos a ver qué vamos a estar observando durante la conversación, o sea, durante la plática. Una breve introducción, una historia pequeñísima, una pequeñísima del tatuaje, algunas definiciones de lo que es de la micropigmentación, una anatomía rápida que ya algunos ya deberíamos de manejar, si no, vamos a repasar, es muy superficial. Usos de la micropigmentación, lo que hace rato abordábamos con la maestra Benumen, que es la colorimetría, máquinas y equipos que vamos a utilizar durante la micropigmentación, algunas diferencias entre las máquinas que vamos a ocupar, los tipos de agujas, como ya lo habíamos comentado, que son diferentes tipos, el material que vamos a utilizar, las situaciones en que nos vamos a poder encontrar con las pacientes oncológicas, la técnica como tal y algunas conclusiones o la resolución de dudas en caso de que todavía existan al final de la ponencia. ¿Sale? Entonces, vamos a abordar un poquito de lo que es la historia del tatuaje. Como tal, un tatuaje es una modificación de color de la piel, que es mediante la inserción de tinta por debajo de la piel. ¿En qué capa vamos a dejar la tinta? En la epidermis. Si vemos aquí la imagen que está en la parte inferior, en su pantalla del lado derecho, la máquina no va, o mejor dicho, la aguja no pasa más allá de la epidermis. Una vez que nosotros hacemos que esas heridas sangren, o perdón, que esas incisiones sangren, es porque ya nos estamos pasando, estamos dejando la tinta más abajo de la epidermis y la estamos dejando en la dermis. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de la anatomía, pero como tal, el tatuaje va en la epidermis, ¿sale? Como lo pueden ver ahí en la imagen, ahí es donde se realiza la inserción de la tinta, ya que las capas de la piel van a impedir que esta tinta salga. Hay algunas características sobre la tinta. La tinta anteriormente se decía que era un indicio de no poder donar sangre. En la actualidad ya las tintas están hechas a base de agua, a base de vegetales y algunas oleosas. La diferencia entre la tintura o la pintura o el pigmento que vamos a utilizar en el maquillaje o en el tratamiento estético es que son oleosas, están hechas a base de aceites. Por lo tanto, van a tener un poquito menos de migración hacia otras áreas. ¿Por qué la migración? Recordemos que la tinta es un cuerpo ¿Tienen extraño para... alguna duda? ¿Qué? ¿Es la última tarea, maestro? Creo que se equivocó, maestra Bermen. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso y vamos a hablar sobre... Ah, no, aquí tienes otra. Ah, no, es Permítanme, el creo que mismo. la Vamos maestra a se hacer un activó repaso y su, vamos su a hablar micrófono. sobre la rehabilitación en los pacientes. Ah, Entonces, maestro, no sé si nos permite 10 minutos para cargar la siguiente presentación. listo, muchas gracias. Hubo un error ahí de enlaces. Pero bueno, estábamos en lo nuestro. ¿Sale? Les explicaba de lo de las tintas. Las tintas que están hechas a base de vegetales o de agua, como la de los tatuajes, eh, suelen migrar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune lo va a detectar como un cuerpo extraño. Entonces, va a haber una migración por medio de las células macrófagas para poder impedir o para poder quitar esa tinta de la piel. Y el tatuaje estético o la pintura para tatuaje estético es a base de aceites. Entonces va a impedir esa migración y por lo tanto nada más va a haber una degradación, porque como lo mismo les decía, estos anticuerpos van a estar atacando la tinta. Por lo tanto, va a ir como corroyendo o desapareciendo esa tinta. Por eso es que ese tipo de tratamientos llevan retoques cada 6 meses, cada año, etcétera. ¿Sale? Y como les decía, o como luego les digo a mis pacientes, por ejemplo, el microblending o el microshading, son tratamientos que al inicio se ven muy oscuros, muy negros. No sé, aquí había una compañera que ya se hizo el tratamiento de microblending, creo, y son tratamientos que al principio quedan completamente oscuros, o sea, negros por completo, pero al paso del tiempo se le va a formar una costrita, que ahorita les voy a explicar, y ese tono se va a ir aclarando.
¿sale? Es muy importante que sepamos eso, porque a veces las pacientes o el primer resultado, vamos a ver un tono muy oscuro, pero le tenemos que mencionar a la paciente o al paciente que esa tintura o que ese tono va a ir reduciendo por efecto mismo de nuestro sistema inmune, ¿sale? Entonces vamos a ver que etimológicamente la palabra tatuaje proviene del samoano tatau, que significa golpear o marcar dos veces. ¿Por qué esto? Porque los tatuajes en su forma inicial o en su forma de origen se hacía mediante unas púas, unas espinas de árbol y la tinta se hacía mediante hojas. Las trituraban, les ponían un poquito de aceite, un poquito de agua y se formaba una tinta, que una de las tintas más conocidas es la henna. No sé si algunos han escuchado de la henna. La henna es una pintura, está hecha a base de plantas y es un tatuaje temporal. Lo mismo hacían los samoanos, nada más que los samoanos ya lo llevaban a una situación más religiosa, más como de autoridad. Entonces, el término tatuaje como tal se inserta al español por medio del francés tatouage, que también significaba una marca, ¿sale? Mientras que los japoneses lo utilizaban con la palabra iresumi, que significa o que es un tatuaje tradicional que se hace a base, igual que los samoanos lo desarrollaban, nada más que el tatuaje Iresumi, como tal, debe ser meramente tradicional. No puede haber otra connotación si le damos el nombre de Iresumi. Simplemente los otros tatuajes que no son tradicionales o que no son como tal de su cultura, se les llama tatú, ¿sale? Tatuaje, tatuaje y listo, ¿sale? Inclusive muchas de las culturas japonesas, como los yakuza, tienden a tatuar todo su cuerpo desde edades muy tempranas. Pero bueno, esa es parte de su cultura. ¿Qué son los samoanos? El samoano más conocido que todos podemos saber es la roca, ¿sale? Yo creo que ese todos lo identificamos. Y lo que vemos en la parte superior es el tipo de tatuaje que yo les hacía referencia. Es una púa que está anclada a la punta del palo y el tatuador o la tatuadora va dando golpes sobre el palo para que la aguja entre y vaya dejando la pigmentación en la epidermis. Obviamente esto no es como tan calibrable. ¿Por qué? Porque el golpe puede ser muy excesivo y a veces la tinta sí atraviesa inclusive hasta la hipodermis, que ya tenemos un tejido ya graso, un tejido más profundo. Entonces, estos tatuadores, inclusive la última persona que se dedicaba a este tatuaje tradicional más antigua en Japón, acaba de fallecer hace apenas un año y medio. Entonces, este era el tipo de tatuaje tradicional. Un tatuaje mucho más doloroso que el tatuaje que conocemos actualmente, porque estamos recibiendo golpecitos y aparte pues la aguja no tiene como un filo específico, sino que va perdiendo el filo conforme van haciendo los golpeteos. Entonces, por eso la palabra tatuaje, porque deriva de esta situación, de la situación de golpear y marcar. Entonces, eso es el origen de la palabra tatuaje. ¿Sale? Pero recuerden que los tatuajes pueden ser temporales o permanentes. Todo esto depende, obviamente, de la tintura y de la penetración de la aguja. ¿Sale? Si estamos viendo aquí, por ejemplo, lo que les decía, estas mandalas que se tatúan en las manos están hechas a base de henna. Si se dan cuenta, la henna es como un tipo de pintura inflable que por porosidad de la piel la va absorbiendo, la deja en la epidermis y con el tiempo pues se va a ir desapareciendo. ¿Sale? Hay cuidados para que estos tatuajes puedan perdurar alrededor de 2 meses máximo, pero no van más allá de los 2 meses. La tintura de henna tiene un tono entre marrón y negro, dependiendo de la planta con la que la realicen. Y esta viene en polvo, se le agregan unas poquitas gotas de agua o gotas de aceite, dependiendo de lo que ustedes quieran aplicar. Y así se desarrollan los tatuajes de henna. Vuelvo a lo mismo, no son tóxicos, es una planta y son temporales. Esa es la gran ventaja acerca de la henna. Pero bueno, este tipo de maquillajes inclusive se llegaba a ocupar previamente a la micropigmentación ya como tal, tipo tatuaje. ¿Sale?
Entonces, ¿qué es la micropigmentación? La micropigmentación es una técnica de maquillaje semipermanente mediante la inserción de pigmentos mediante agujas. ¿Por qué semipermanente? Lo que les decía hace ratito de la tinta. Nuestro cuerpo va a atacar esa pintura y probablemente la vaya a ir quitando. Por eso es necesario los retoques y por eso se le llama, perdón, se le conoce como una técnica semipermanente. Las personas que se hayan hecho micropigmentación, microblending, microshading, etcétera, se dan cuenta que ese tono va desapareciendo, va siendo menor y obviamente pues es conveniente para nuestra parte que es laboral, porque vamos a tener que tener retoques 6 meses, un año, dependiendo, ¿no? Me decía un colega que tengo acá por la zona que él, por ejemplo, rebaja un poquito la pintura para que vengan cada 4 meses. Entonces son 3 sesiones que tiene la paciente o la clienta en este caso para poder venir. Obviamente eso ya es más como meramente económico. Pero pues lo ideal es que estos pacientes no acudan a tantas sesiones porque sí es un poquito doloroso. A la fecha ya hay algunas cremas, ya hay algunos bálsamos que ahorita les voy a enseñar uno que yo manejo, por ejemplo, para mis tatuajes y realmente disminuyen el dolor en un 90-95%. ¿Sale? Anteriormente nosotros conocíamos la EMLA, que la EMLA es una crema anestésica, entre comillas, pero una de las inconvenientes de la EMLA es que se tiene que dejar calentar. O sea, recubrimos la parte con algún plástico encima de la crema. Obviamente se deja una crema bastante tiempo, se cubre con un plástico, principalmente plástico playo, para que mantenga ese calor y actúe la anestesia. Entonces es un tiempo perdido porque se deja de 20 a 30 minutos. Y las cremas que yo ocupo o que yo utilizo para los tatuajes, están hechas a base de vaselina y lidocaína entre el 10 y el 20%. Y se absorbe más por medio de la vaselina, ya que es un medio acuoso, perdón, un medio oleoso y se penetra más rápido la epidermis. Y en cuestión de, ¿qué serán? 5 minutos ya podemos empezar a trabajar y no hay necesidad de que se caliente. Inclusive una de las técnicas que posteriormente en la práctica les voy a enseñar es estar aplicando la, la vaselina o en este caso la crema anestésica mediante la aplicación del tatuaje o durante la aplicación del tatuaje. Esa ya es una maña más de tatuadores que les digo que me ayuda un poquito más, pero se las voy a enseñar ya cuando estemos en la práctica. ¿Sale? Entonces, la micropigmentación es un ámbito poco considerando en el ámbito sanitario, a pesar de la mejora del proceso de recuperación psicológica. Es muy importante resaltar esta palabra psicológica en determinadas enfermedades. ¿Por qué? Porque es más en la parte estética de la paciente o del paciente, que nos vemos con una parte que ya no tenemos, que ya nos vemos o ellos nos los refieren, por ejemplo, con pacientes que se ven incompletos. ¿Sale? Entonces es muy importante que esta estructura o que este tratamiento sea bien realizado. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con la psicología del paciente, con su seguridad. Su aplicación está siendo incorporada lentamente en el entorno de la salud pública. En México tenemos unos rezagos muy fuertes todavía, tenemos algunas ideologías todavía un tanto arcaicas y no se ha introducido lo suficiente este tipo de tratamientos. Pero en España, que es uno de los países que ya inclusive lo meten como parte de la recuperación del paciente oncológico, bueno, estamos hablando que estamos a distancias bastante grandes de España al tratamiento de México. Les hacía referencia hace ratito de Brasil. Brasil, a pesar de que es un país, entre comillas, tercermundista, perdón, tiene muchos avances en las heridas y muchos avances en los tratamientos estéticos. Vuelvo a lo mismo, el camuflaje de heridas, perdón, el camuflaje de cicatrices, de estrías, el microblading, el microshading, todo eso viene precisamente de especialistas o de estéticos que son de Brasil. Entonces, es muy importante y sería muy bueno que nosotros pudiéramos ofrecérselos a nuestros pacientes posterior al tratamiento, ¿sale? Y que en algún futuro, no muy lejano espero, sea como parte
de una guía de práctica clínica, si es posible, o una guía de tratamiento de rehabilitación para la paciente o para el paciente que ha tenido una mastectomía, ¿sale? Entonces es muy importante que nosotros hagamos énfasis en esto, que es meramente psicológico, pero que va a ayudar a la reinserción de la paciente o del paciente a su ámbito normal, se puede decir, ¿sale? A pesar de esto, lo que hemos hablado, es un avance lento en la salud pública que demuestra que hay una resistencia a este tema. La mayoría de las personas que lo quieren o que lo llegan a escuchar buscan un terapeuta o buscan eh, pues sí, alguien que lo haga de manera particular. Sería ideal que lo agregaran, por lo mismo, al sistema postoperatorio, ¿no? Porque pues obviamente los costos, no todos los pacientes pueden cubrir estos costos de lo que nosotros vamos a desarrollar. Aquí acuérdense que ustedes van a cobrar siempre no por lo que el material influye, sino por lo que ustedes han estudiado, porque no cualquiera va a poder desarrollar esta técnica, no cualquiera va a poder diseñar el pezón, no cualquiera va a poder saber en qué punto vamos a poder tocar, en qué punto no vamos a poder tocar, cómo reducir el dolor, qué cuidados le vamos a dar. Eso es lo que ustedes, o por lo que ustedes deben cobrar. Como hace rato estábamos mencionando, a veces hay pacientes que llegan y pues bueno, no tienen dinero y lo que vamos a hacer es regalar de manera altruista esta situación. Entonces va a haber momentos en los que pacientes que sí puedan pagar el tratamiento, pues de ahí nos podemos recuperar un poquito. Acuérdense que todo lo bueno que hagamos se nos va a regresar al doble o al triple. Entonces lo podemos hacer. ¿Sale? Entonces aquí es algo muy importante que recalquemos que se desarrolla más en el ámbito del cáncer de mama, en la micropigmentación de areola, porque también lo podemos manejar, como les dije hace ratito, como para camuflar cicatrices de alguna quemadura, de algún desprendimiento, inclusive de cabello, también se puede manejar. Nada más, obviamente, hay que saber cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Es muy, muy, muy fácil. ¿Sale? Una anatomía rápida de la piel. ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? Todo bien. No, Todo profe. bien. Ninguna, Perfecto. gracias. ¿No? ¿De qué ustedes? Bueno, vamos a ver qué es la anatomía de la piel. Como se dan cuenta, nosotros tenemos tres capas de la piel. La hipodermis ahorita no la voy a tocar porque como ya sabemos, es la capa más profunda de la piel, la cual ya tiene el tejido graso, ya es un poquito o bastante más profundo. Y nos vamos a concentrar en la epidermis y la dermis. La epidermis es donde nosotros vamos a trabajar. Normalmente la epidermis tiene un grosor aproximado de 0.5 a 0.7 centímetros de espesor. Hay algunas pieles que son más duras, por ejemplo, algunas áreas como las manos, los codos, las rodillas, son áreas que tienen más grosor. ¿Por qué? Porque son áreas de tensión o áreas de elasticidad. ¿Sale? En este caso, bueno, la palma, a pesar de que tiene un poquito más de grosor, depende mucho a qué perdón, a qué te dediques. Un mecánico, una persona que siempre está en contacto con herramientas, su piel de la mano va a ser sumamente gruesa. Llega a haber inclusive grosores de 1.5 centímetros, de 1.7 centímetros, que pues, no es un grosor normal. Sin embargo, pues bueno, sí existen. Pero en las áreas donde nosotros vamos a trabajar, acuérdense que el paciente ya recibió quimioterapias. Y lo que vimos hace ratito en la clase de onco es que la quimioterapia nos va a hacer más delgada todavía la piel. Entonces, nuestro grosor va a ser alrededor de 0.3 a 0.5 centímetros. Entonces, va a ser muy, muy delgadita esta piel. La epidermis nos concentra principalmente tres capas: la capa córnea, la capa granular y la capa de células espinosas. La capa córnea principalmente es aquella capa que se nos va a escamar todos los días. Nosotros perdemos alrededor de 1 a 2 kilos de piel muerta, se puede decir, o de tejido córneo al paso del año. Entonces, es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las toallas cuando nos secamos las manos, cuando nos rascamos nosotros mismos, nos estamos quitando esa capa córnea, ¿sale? La capa granular, que es donde se va a desarrollar o se va a originar la capa córnea. Es como, o sea, todos están juntos con pegados. Ahorita vamos a ver una estructurita donde vamos a poder diferenciarlas a manera
de grosso modo. Y la capa de células espinosas, que es donde se da el origen de toda esta célula o de estos tejidos. Se puede decir que la capa de células espinosas es donde se va a desarrollar la granular y la córnea. Va a ir empujando las capas a manera de que se vayan desecando y se vayan desechando. Y la dermis. La dermis como tal es un tejido conjuntivo que tiene vasos sanguíneos, las glándulas sebáceas, sudoríparas, tiene nervios, folículos y otras estructuras. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, la dermis es donde están todas las estructuras del cuidado y de la protección de la piel. Acordémonos que nosotros también tenemos células de Langerhans en la piel, que son células de autocuidado o de protección para la piel. Recordemos que la piel es nuestra primer barrera ante cualquier daño, ante el sol, ante el agua, ante las quemaduras, etcétera, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, los vasos sanguíneos están dentro de la dermis. Estamos hablando que la dermis está alrededor de 0,8 a 1,2 centímetros por debajo de donde inicia nuestra piel. Por lo tanto, si nosotros introducimos de manera muy profunda nuestra aguja, vamos a causar que ese paciente sangre. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos introduciendo demasiado la aguja o que el calibre de la aguja está demasiado afuera. Tanto la máquina de tatuaje como el dermógrafo tienen una capacidad de poder calibrar la salida de la aguja. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero, con pieles sintéticas y vamos a trabajar con frutas. ¿Con qué frutas? Con un plátano y con una naranja. ¿Por qué? Porque esos imitan el grosor de nuestra piel. Bueno, no vamos a agarrar una naranja que esté tan gruesa. Aquí el caso es que la aguja nunca penetre por completo la cáscara o la piel de la naranja o la piel del plátano. Entonces, si nosotros estamos cortando ¿cómo se llama? La piel del plátano, quiere decir que nuestra aguja está muy profunda. Y si eso lo pasamos a un paciente, obviamente vamos a estar dañando en lugar de beneficiando a nuestro paciente. Y vamos a dejar una herida que va a tardar no 15 días en sanar, sino va a tardar a lo mejor un mes, mes y medio, recordando que nuestros tratamientos son para pacientes oncológicos. Entonces, ellos tienen una deficiencia inmunitaria que en lugar de ayudarlos, vamos a poder provocar una herida que se puede infectar con el tiempo. O más aún, si el paciente es diabético, tiene inmunosupresión, obviamente vamos a causar todavía un poquito más de daño de lo que nosotros esperábamos. Sí se esperan reacciones alérgicas o sí se esperan reacciones adversas, pero no graves. ¿Sale? Ahorita en un apartado vamos a ver los cuidados que deba mantener la paciente o el paciente y los signos de alerta. ¿Sale? Los signos de alerta pues son los que siempre conocemos, aumento del color sí, del color en la zona del tatuaje, que esté caliente, que esté supurando, que esté inflamado, que tenga alguna supuración que no sea sangre o sanguaza. Eso es normal. Pero los otros tipos de fluidos ya no son tan, tan normales. Ahora, acordémonos que también en la reconstrucción mamaria vamos a encontrar que algunos pacientes se someten a tratamiento de implantes mamarios o de implantes de silicón. Entonces, si nosotros metemos demasiado la aguja, sí existe el riesgo de que lleguemos a rasgar un poquito el implante. Digo, ya sería una situación en la que mi aguja esté muy profunda, porque estamos hablando que el implante va debajo del tejido de la hipodermis. Entonces ya estaríamos hablando que nuestra aguja está alrededor de los 2, 3 centímetros de salida, ¿sale? Entonces está muy, muy por fuera y está entrando demasiado la aguja. Pero ahorita vamos a ver eso. Aquí vemos el repaso de un corte por medio de un microscopio de la piel. Como se dan cuenta, aquí tenemos nuestra epidermis. La epidermis es todo lo que está aquí arriba, que son como balitos encimados unos encima de otros, otros encima. Esto, como tal, es la epidermis. ¿Sale? Aquí es donde nosotros vamos a dejar la pintura. Aquí es donde nos vamos a dejar el pigmento. Si se dan cuenta, es una área muy, muy pequeñita
y que tenemos aquí una gran diferencia, ¿no? Aquí vemos esta línea rojita que estoy aquí señalando con el cursor, es donde se da el origen de todas las células escamosas. Y las células escamosas están hasta acá. Es el estrato córneo. Estas inclusive aquí hay como un desprendimiento, que son como filamentos que están aquí. Esa es el tejido córneo o el estrato córneo. Es el tejido que se nos va a separar de la piel. ¿Sale? Entonces aquí ya vemos nuestra dermis. Nuestra dermis se separa en dos áreas, la dermis papilar y la dermis reticular. En la dermis reticular vamos a encontrar lo que son las fibras de colágeno. Recordemos que tenemos varios tipos de colágeno, entonces todas las vamos a encontrar aquí. ¿Sale? La elastina, el colágeno, todo eso lo vamos a encontrar aquí. Y en la dermis papilar vamos a encontrar todo lo que son los nervios sensitivos, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí es donde vamos a diferenciar la dermis papilar de la dermis reticular. Que también, digo, aquí se ve muy amplio, pero si se dan cuenta, todas interactúan en un grosor máximo de 1.5 centímetros. Máximo de 1.5 centímetros. Entonces, todo eso es en un nada. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en la dermis, en la epidermis, en la hipodermis? No. No, gracias. Ok, ok. Bien, por lo tanto, cualquier tatuaje o micropigmentación no debe sangrar. Si esto llega a suceder, fue demasiada profundidad. Si se dan cuenta aquí, este es un microblading, está nuestra ceja sangrando, quiere decir que nuestro inductor está muy profundo, muy, muy profundo, y jamás debería de sangrar esto. Esto con el tiempo va a sanar muy mal, pero muy, muy mal. Se le va a hacer una costra, la pintura no se va a quedar, probablemente llegue a perder alguna de las cejas, porque obviamente ya está invadiendo inclusive el tejido folicular, que es, perdón, el folículo piloso, que es donde nace el vello. Entonces, esto tiene un alto riesgo y un alto, ¿cómo se llama? Un alto dato de infección. Ahora, si esto lo pasamos al área del seno, va a ser una catástrofe total, ¿sale? Entonces, como les decía, la profundidad indicada es de 1.3 perdón, de 0.3 a 0.5 centímetros de profundidad para poder desarrollar nuestro tatuaje, nuestra micropigmentación, ¿sale? ¿Por qué hablo de los tatuajes también? Porque se hace de la misma manera, ¿sale? La diferencia entre una máquina de tatuaje o una máquina de micropigmentación es el traumatismo de las agujas, ¿sale? Mientras que la máquina de tatuaje es un golpe fuerte, la máquina en este caso de micropigmentación es un golpe suave, es un golpe suavecito. Igual va muy rápido, pero es menos traumático. Esa es la gran diferencia entre una máquina de tatuaje y una máquina para micropigmentación. ¿Sale? Funcionan de la manera parecida, pero son diferentes. Aunque sí se pueden desarrollar con las dos máquinas todos estos tratamientos. Yo tengo compañeros tatuadores que manejan con máquina. Se dedican al tatuaje y también se dedican a la micropigmentación, pero obviamente ellos ya llevan como mucho tiempo manejando la aguja, manejando las máquinas y ya saben calibrar, ya saben cómo dar un tono de sombra sin necesidad de utilizar un dermógrafo. Ahorita les voy a explicar qué es un dermógrafo. Bueno, ¿qué objetivos tiene la micropigmentación? Se dividen en dos tipos, ¿sale? Principalmente las estéticas y las reconstructivas. En las estéticas vamos a utilizar o vamos a observar principalmente tres, que son cejas y ojos y los labios. ¿Sale? Personas que son meramente visibles, que esas estructuras son, vuelvo a lo mismo, párpados, labios, el microblading, el microshading. Aquí hay una diferencia entre microblading y microshading. El microblading es un tratamiento o un proceso en el cual vamos a hacer pelo a pelo, pero vamos a delinear uno por uno. Y el microshading es un tratamiento por el cual se va a dar sombra, se va a dar un relleno, ¿sale? Hay diferentes agujas para esto, mientras que el microblading es una aguja recta
En las otras vamos a tener inclusive agujas que son más cerradas, en forma como de circulito. ¿Sale? Ahorita vamos a ver la definición de cada aguja y cómo se dividen. Y las reconstructivas es donde vamos a poder utilizarlos en areolas, vitíligos, cicatrices y estrías. Esa es la otra área de la micropigmentación. Nosotros a veces también lo llamamos como área paramédica. La área paramédica donde vamos a manejar la micropigmentación, ¿sale? Entonces, recordemos, micropigmentación, vamos a tener dos rubros, el rubro estético y el rubro reconstructivo o paramédico. ¿Cuáles son los estéticos? Cejas, ojos y labios, mientras que las reconstructivas es areola, vitiligo, cicatrices y estrías. ¿Sale? Esto es meramente para que el paciente recupere la confianza ante cualquier situación, ante alguna ida a la playa, ante alguna colocación de algún vestido, no sé, etcétera. Inclusive ante nuestra pareja, ¿no? El hecho de que la persona se vea incompleta porque le falta un seno o algo así, o que le falte la areola, es muy, muy diferente a que se pare frente a su pareja posteriormente y ya haya una similitud entre ambos senos. Entonces, muy importante que una vez que nuestro paciente reciba una micropigmentación, principalmente en cicatrices y estrías, es que no vaya a solearse por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque el sol nos va a cambiar la tonalidad de la pintura o del pigmento. Entonces, después se va a ver de diferente tono y ya no va a cumplir el objetivo que teníamos al inicio. Entonces, por lo menos un mes, no sol, ¿sale? Me refiero a no asolearse, no exponerse tanto al sol, porque de todos modos nosotros vamos a ocupar durante ese mes, ya sanada la micropigmentación, vamos a cubrir o vamos a poner algún tipo de ungüento que nos impida el paso del sol, ¿sale? En este caso, bueno, los senos pues no son tan fáciles de exponerse al sol, pero por ejemplo la pierna, no sé, tal vez alguien que ya vea que sus cicatrices o sus estrías ya no están, vaya a querer ponerse un short y pues obviamente con el tiempo ellos van a regresar y nos van a decir que estaba mal hecho el trabajo, ¿sale? Entonces es muy importante que hagamos hincapié en esta parte del sol. Entonces, ok, ahora vamos a ver lo que estábamos viendo. Si se dan cuenta, la parte estética está en la parte de arriba, que es los párpados, las cejas y los labios. Y en la parte inferior vamos a ver las cicatrices, en este caso las estrías. En la parte de en medio se ve la imagen como ahí tiene sus huellas de estrías, y en la imagen que está contigua, pues ya no las tiene, o mejor dicho, ya no se perciben. No es que las desaparezcamos, simplemente las estamos camuflando, ¿sale? Y pues obviamente esto del diseño de la areola. El diseño de la areola, hay algunas, ahorita vamos a ver las situaciones en las que nos vamos a poder encontrar, pero estas son las partes donde vamos a trabajar, ¿sale? Si se dan cuenta, estamos trabajando en un área muy delicada. En este caso, pues el pezón sí está conservado y nada más está diseñando lo que es la areola. Recordemos que el tatuaje es una herida superficial, pero es una herida, ¿sale? Entonces va a causar dolor y va a tener un riesgo de infección siempre. Entonces es muy importante que el paciente sea higiénico, que el paciente cumpla las recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque si no, va a regresar y va a tener un mal trabajo, pero no por nuestro trabajo, sino por el trabajo que ellos realizan, que es el autocuidado, ¿vale? Porque a veces inclusive nos llegan clientes, por ejemplo, que se les hace un tatuaje. Oye, es que mi tatuaje se hizo feo. Pues sí, pero mira, te saliste al sol, no sé, no te lo cuidaste, no te bañaste, te fuiste luego al parque, no sé, al sol, y pues obviamente ese tatuaje va a estar mal hecho o va a tener un mal resultado. ¿Sale? Aquí es muy importante también que sepamos las alergias de nuestro paciente. Las alergias y qué tipo de quimioterapias están o fueron recibidas y cuánto tiempo lleva de haber tomado su última quimioterapia. ¿Sale? Es muy importante todo ese tipo de tratamiento para el tatuaje reconstructivo.
Bien, vamos a ver un poquito más de lo que es la colorimetría, o mejor dicho, vamos a adentrarnos de la colorimetría de la piel. Como tal, la colorimetría es esa eh, materia o ciencia, se puede decir. No es una ciencia porque no tiene el término logos, pero es una materia de estudio que nos va a poder permitir identificar los tonos que nos puede acompañar. A niveles generales están los colores fríos, colores cálidos, etcétera. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los tonos de piel. Si se dan cuenta, aquí a nivel mundial o a nivel en este mapa, vamos a ver un poquito de cómo vamos a poder observar a nuestros pacientes según su tono de piel. Estamos viendo que en las zonas latinas vamos a encontrar de morenos a morenos claros, en las partes africanas o en las partes más hacia occidente, vamos a encontrar colores muy negros. Ahí es muy, muy diferente trabajar con pacientes de tez negra o de color negro, ¿sale? Porque, bueno, ahí vamos a tener que utilizar pintura negra, realmente tinta negra, pero de ahí en fuera vamos a poder jugar con estos tonos. Nosotros vamos a manejar estos tonos que están aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Van tonos cafés, marrones, rosas, blancos, y hay uno que se llama rosa desierto. Ese rosa desierto es como un blanco. Eso nos va a ayudar bastante para dar luz a esta zona areolar. Recordemos que vamos a tener que jugar con sombras y con luces. ¿Por qué? Porque cuando un paciente llega y no tiene ni siquiera diseñado el pezón, es donde nosotros tenemos que implementar toda esta técnica. Un tatuaje o mejor dicho, un diseño donde tengas tonos oscuros, tonos claros, para que al momento de que ella se pare, parezca lo más natural que se pueda. Porque si no, se va a parecer nada más hay una bola rosa, una bola café, y no, ese no es el sentido de ese tipo de tatuajes. Perdón, tiene que ser un tatuaje que sea lo más parecido a lo que hemos tenido con anterioridad. Entonces aquí se dan cuenta que tenemos estos tipos de tono, pero entre estos tonos hay otros más. Estos son los más comunes, que son los fototipos, son 6 fototipos. Aquí todavía podemos implementar un fototipo más, que sería el negro completamente, pero ese a veces no lo consideramos porque es muy difícil que nosotros podamos diseñar algo con negro cuando pues el paciente es de tez negra o de un color muy, muy, muy negrito, ¿sale? Entonces, muy importante que nosotros manejamos estos test. Si se dan cuenta, el primer fototipo no es un fototipo completamente blanco, es un fototipo entre rosa y como mameycito, más o menos. Es donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar cómo vamos a manejar nuestros tonos. Depende al tono de cada piel. Tenemos tonos claros, tonos medios, oscuros y un tono étnico. ¿Qué quiere decir tono étnico? Que lo vamos a encontrar en ciertas áreas muy específicas. Por ejemplo, si vamos al Congo, por ejemplo, vamos a encontrar tonos de café intenso o de marrón intenso a negro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tatuar un cubano a tatuar un asiático. Acuérdense que también, por ejemplo, el asiático tiende a tener colores amarillos, blancos, blancos amarillentos, más pálidos, ¿sale? Entonces, aquí eso no lo meten porque desgraciadamente la colorimetría o los fototipos para los maquillajes no están incluidos los de tez negra ni los de tez amarilla, inclusive no sé si les ha tocado, pero llegan pacientes al hospital o a nuestro estudio y son pacientes que tienen vitiligo, por ejemplo, ¿no? Los pacientes con vitiligo también se pueden tratar, pero también habrá que ver la extensión del vitiligo, porque si ya es muy amplia, va a ser demasiado, demasiado fuerte y demasiado traumático todo ese tratamiento. En la actualidad hay un tipo de tatuaje que se llama blackout. No sé si lo hayan visto o lo hayan escuchado. El tatuaje blackout es completamente colocar una tintura negra sobre una parte del cuerpo. Inclusive por ahí hay un chavo o un señor que se llama Black Alien o así se hace llamar,
Es una persona que se tatuó ciertas partes de su cuerpo completamente negras. Eso se llama blackout. ¿Sale? Entonces, en este caso, tendríamos que hacer una especie de blackout en los pacientes con vitiligo cuando lo tienen muy extenso. Entonces, ahí ya no ocuparíamos un dermógrafo. Ahí ya tal vez ocuparíamos una máquina de tatuaje ya un poquito más avanzada, un poquito más específica y con agujas más grandes. Vaya, con números de agujas más grandes. Ahorita que veamos las agujas van desde las 13, desde los 3 hasta los 50, ¿sale? Esto es con la cantidad de agujas que están fusionadas en una sola aguja. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, tenemos en cuenta que los tonos de piel lo vamos a hacer de esta manera. Como está en la parte inferior derecho, vamos a tomar un cup o una copita, así le llamamos son como sí, como unas copitas de plástico que las vamos a utilizar. No son reutilizables estas copitas. Sí podrían ser, porque realmente nunca entran en contacto con el paciente, pero tendrían que ser esterilizadas a tiempo de guantes, si es que llegamos a tener algún tipo de autoclave cerca o que alguien nos lo pueda proporcionar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar nuestra pintura base en nuestro cup y lo vamos a poner cercano a la piel de nuestro paciente. Esto es en cuanto al tatuaje, ¿sale? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, si nuestra piel es blanca, recuerden que nuestro pezón no es completamente del mismo tono. Vamos a darle 1 o 2 tonos por arriba de lo que realmente nuestra piel es. Recordemos que el tatuaje va a ir desvaneciendo los tonos. Entonces, por ejemplo, si nuestro tono es claro, por ejemplo en nuestra piel, vamos a darle un tono como 2 tonos más arriba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque con el tiempo y con el paso del proceso de cicatrización va a quedar igual. Entonces le vamos a dar 2 tonos arriba. 2 tonos arriba para poder encontrar porque con el tiempo se va a hacer así. Entonces así vamos a colocar nuestro cubo. Lo vamos a colocar encima de nuestra piel para ver si es parecido. ¿Sale? Entonces vamos a encontrar no el mismo tono. Vamos a encontrar uno que más se le asimile. Porque acordémonos que esto no es igual, porque nadie ha sido capaz de imitar la piel humana al 100%, ¿sale? Entonces, lo más posible, lo más posible. Ahora, véanse ustedes y describan qué tono de piel tienen. Eso es lo que principalmente deben tener. Ahora, por ejemplo, no todos tenemos el mismo tono de piel, así sea un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay zonas expuestas al sol, hay zonas que nunca se exponen al sol. El claro ejemplo, el brazo de taxista. No sé si algunos han escuchado ese término coloquial, el brazo de taxista o el brazo de microbusero. Es este brazo que siempre trae una playera y se marca completamente moreno desde donde termina la manga hacia abajo. Y de la parte donde está la manga y que está cubriendo es prácticamente blanco o un tono mucho más claro. Entonces, podemos observar que un solo cuerpo no tiene el mismo tono de piel, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si vamos a recubrir estrías en la zona de la pierna, principalmente en el costado, en la parte superior, casi pegado al glúteo, vamos a tener que esas partes casi no son visibles, a menos de que vayas a una playa o que tengas como intimidad con tu pareja. Si no, casi no son visibles. Entonces va a tener un tono más claro que, por ejemplo, la pierna, ¿no? O, por ejemplo, el abdomen, que cuando tenemos o cuando están después del embarazo. No es lo mismo tener un abdomen de una persona que tuvo ombliguera todo el tiempo a que de repente pues ya no tuviste que taparte. Entonces son diferentes tonos. Inclusive en un cuadrante vamos a encontrar diferentes tonos de piel. Entonces es lo que tenemos que ir viendo y es lo más importante acerca del tratamiento. Más allá de la técnica, la colorimetría. Entonces, ahorita mismo ustedes vean sus tonos y si me pueden decir qué tono de piel tienen. Vamos a regresar a los tonos y ustedes me van a decir, yo tengo tono claro, tono medio, tono oscuro o estoy en lo étnico, ¿no? ¿Quién quiere participar? Yo en las partes expuestas al sol es oscuro y en las no, es medio. Exactamente. Es lo que yo les estoy haciendo, hincapié,
que no todos tenemos el mismo tono de piel en todas las zonas, ¿no? ¿Quién más? Muchas gracias. ¿No? Ok. Bueno, eso es lo que yo quiero que aprendan, principalmente, y como les digo, más allá de la técnica es sencilla, entre comillas es sencilla. Aquí, como les digo, lo importante es que ustedes pierdan el miedo de poder realizar este procedimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahora, siempre vamos a tener una práctica previa con pieles sintéticas, con frutas, pero nunca va a ser lo mismo a realizarlo con un paciente. Entonces, si ustedes posteriormente conocen a alguien que se quiera realizar una cobertura de estrías, etcétera, pueden invitarlo y decirle, ¿sabes qué? Tomé un curso, tomé un diplomado, etcétera, y vi este recubrimiento o disfraz de estrías, déjame practicar contigo, ¿no? Y le van a explicar el procedimiento, obviamente, para ver en qué consiste. La ventaja, por ejemplo, del recubrimiento de estrías y de cicatrices es que no hay un margen de error tan grande. ¿Por qué? Porque todas las estrías no tienen forma. No hay algo que nos vaya a decir, es que está chueco, es que no se ve bien, es que esto, es que lo otro. A diferencia, por ejemplo, de un tatuaje estético, que son ojos, que son párpados, que son boca. ¿Sale? Ahí sí vamos a tener un gran margen de error. ¿Por qué? Porque si una línea está chueca, porque si ya me pasé, o si diseñé mal la ceja, o si diseñé mal el párpado, olvídense, porque va a ser un terror para el cliente o para la paciente el que nosotros volvamos a tocarla o tocarlo, porque en la actualidad ya hay también hombres que se hacen microblading, ¿sale? Entonces ya es parejo, ahorita ya es parejo. Entonces vuelvo a lo mismo, el disfrazar cicatrices o estrías es mucho más fácil, ¿sale? Nada más pierdan el miedo y pierdan esa inseguridad que luego tenemos. Bueno, continuamos. Ok, vamos a la parte de las máquinas. Máquinas de tatuaje y máquinas de micropigmentación. De las máquinas de tatuaje vamos a tener dos tipos. Las de bobina, que son estas son las máquinas que se inventaron hace muchos años, pero se siguen utilizando. De este tipo de máquinas de bobina hay dos tipos. Una de relleno y una para línea. ¿Sale? Este es el tipo de máquina de tatuaje. Bobina, y esta se considera como una máquina rotativa. Ese es el otro tipo de grupo de máquina. Máquina rotativa. ¿Por qué? Porque está trabajando por un medio de girar. Está girando. En lugar de que la bobina trabaja muy similar a lo que era el tatuaje tradicional, que era el tatuaje antiguo, que pegaba. Esta bobina lo que va a hacer es que esta herramienta que está aquí arriba es un martillo y va pegando aquí. Y esta va empujando la aguja que va a salir por aquí. Entonces es un trabajo de golpeteo. Y esta rotativa es un rodillo, se puede decir un rollo, que está girando y va empujando la aguja. Entonces, el mecanismo es rotativo, igual que la máquina de micropigmentación. Nada más que en micropigmentación se llama dermógrafo. Entonces, tanto las máquinas de tatuaje como la máquina de micropigmentación, en este caso el dermógrafo, tienen una fuente de poder. La fuente de poder tiene o es regulable. Va desde los 0, inclusive hasta los 24 revoluciones por minuto. Son en miles. Desde los 0 hasta los 24,000 revoluciones por minuto. Aquí estamos hablando que nuestra aguja va a entrar 24,000 veces en un minuto. Entonces, eso es lo regulable. No vamos a alcanzar esas 24,000. Por ejemplo, para un tatuaje, por ejemplo, un tatuaje normal con una máquina rotativa, lo indicado más o menos es de los 6 a los 7,000 revoluciones por minuto. Entonces, no es tan amplio, pero tienen un gran margen para poder utilizarlo. Es para pieles muy gruesas. Y en el dermógrafo vamos a utilizar un voltaje promedio de los, no sé, de los 5 a los 7, ¿sale? No más allá, a menos de que la piel esté muy gruesa o que, por ejemplo, una cicatriz esté muy, muy gruesa, y sí vamos a poder utilizar inclusive un 12, un 13, un 14,
¿sale? Para poder recubrir esas cicatrices. Y el que está aquí abajo se llama inductor. El inductor es manual, si se dan cuenta es meramente manual, y las agujas se conectan en la punta. Esto es como un lápiz que vamos a utilizar para poder diseñar nuestra ceja en este caso. ¿Sale? Esto es meramente mecánico, nosotros lo vamos a utilizar como si fuera un lápiz, valga la redundancia. Y listo. Este no va a necesitar ninguna máquina, no va a necesitar ningún tipo de, ¿cómo se llama? De energía eléctrica, ni mucho menos. Entonces, inclusive este inductor hay muy baratos, desde 250 pesos. Lo que sí son, entre comillas, caras son las agujas, pero pues paquetes son más baratas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en las máquinas? No, ninguna, gracias. Ok. Una. ¿Alguien ya ha experimentado o ha visto algún dermógrafo? No, yo no, profe. Ok, bueno. No, yo Ya tampoco. el día de la práctica Sí, les viene presentaré. como por diferentes potencias, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que les digo. Todas estas potencias son regulables. Esos vienen en la fuente de poder. ¿Sale? Entonces es muy importante que nosotros tengamos un buen dermógrafo, vaya. ¿Sale? Si es para la práctica nada más, podemos ocupar uno barato. Pero si ya es para un paciente, sí ocupemos uno más de mejor calidad, ¿no? Para que podamos darle una buena atención al cliente y que regrese con nosotros y que posteriormente diga, ok, si voy, lo recomiendo y vamos a tener más trabajo. ¿Sale? Ok, ahora, eso es lo que les decía. La máquina de bobina o rotativa son con distintos tipos de aguja que se denominan desde la RL, RS, Magnum Flat y Magnum Curve. ¿Sale? Ahorita vamos a ver las agujas que contienen estas máquinas. Estas son meramente máquinas de tatuaje. ¿Sale? Aquí están las agujas. Si se dan cuenta, RL significa Round Winder, la RS es Round Shader, la Flat, que es como tal una aguja delgada, la Magnum, la Dual Stock Magnum, que son de 2 vías, y la Magnum Curve o Curve Magnum. ¿Para qué sirve cada una? Las dos primeras que están aquí arriba, la RL y la RS, nos van a dar línea, principalmente esta. Va desde las 3 RL hasta las 20, 30 RL. ¿Qué quiere decir 20? Bueno, el número, ¿qué quiere decir? El número de agujas que están fusionadas en la punta de la aguja. Si se dan cuenta, aquí hay una soldadura y aquí están las otras, las agujas. La diferencia entre la RL y la RS es que, por ejemplo, la RL viene juntitas, vienen todas hacia el centro de la aguja. Ahorita hay una imagen más adelante donde las vamos a poder diferenciar. La RS vienen un poquito más separadas. Y por ejemplo, la Magnum son muchas agujas en forma lineal. Por ejemplo, la Flat, que nada más son líneas que están uniformes, ¿sale? En la Magnum están diferentes. Y en la Dual Magnum vienen una parte arriba y una parte abajo, pero vienen así. Esa es una Magnum. Y la que está hasta abajo, que es la Curved Magnum, se le llama también lengua de gato. ¿Para qué es la lengua de gato? Por ejemplo, en el área de tatuaje, es para poder dar sombras, ¿sale? Para poder dibujar realismo, para poder tatuar realismo. Es una aguja un poquito más lábil, vamos a poder dar tonos más claros y también la vamos a poder utilizar con el dermógrafo. Ahorita vamos a ver que también el dermógrafo puede tener este tipo de agujas. Por eso es que le quería mencionar este tipo de agujas, para que vean que también hay similitud entre el tatuaje y la micropigmentación. Ahora, vamos a ver el dermógrafo. El dermógrafo es un tipo de máquina rotativa, como ya les había dicho hace ratito, pero con agujas menos traumáticas. Se utiliza para micropigmentación, microshading y para párpados. Son agujas más, como dice ahí, menos traumáticas. Vamos a encontrar que las agujas vienen así. Vienen con un cono y de aquí salen. Si se dan cuenta, también hay lineales. Hay de una sola aguja, de 2, de 3, de 5, de 11, etcétera, etcétera. Aquí sí hay de 1 RL, pero aquí de 1 RL es como si nosotros agarráramos una aguja normal,
obviamente mucho más delgada, y estuviéramos picando a nuestro paciente. Estas sí son un poquito más traumáticas porque estas sí pueden cortar. Estas sí pueden cortar sin problema, ¿sale? Pero aquí 3RL, 5RL, 5F y la 7F son diferentes, ¿sale? Aquí estos serían las equivalentes a las Magnum en las máquinas de tatuajes. Esto es para dar más relleno. Un relleno suave, un relleno tipo microshading, que nada más haya un relleno de sombra y que no se vea las líneas así nada más por verse, ¿sale? El inductor, como les había dicho, es manual, se utiliza para detallar pelo a pelo, en sesiones de micropigmentación, en cejas, y también se puede utilizar para dar relleno, pero es un poquito más, digo, es una área más delgadita, que es la ceja, pero también existe, ¿sale? También se puede. Aquí se dan cuenta que también hay agujas lineales, agujas tipo Magnum y agujas que son para relleno, que son estas, ¿sale? Entonces, hay diferentes tipos de aguja para el inductor. También esto lo podemos utilizar para el camuflaje de estrías, pero es mucho más tardado. Mucho, mucho, mucho más tardado. Y aquí están las agujas para inductor. Eso es lo que yo les decía en cuanto a la apertura de las agujas. Si se dan cuenta, las más delgaditas vienen todas hacia el centro. Son hacia el centro. Y las RS vienen abiertas. ¿Sale? Aquí se dan cuenta la cantidad de agujas que vienen en cada uno de las puntas de las agujas de los inductores. Y aquí están las que les decía, que son como tipo Magnum o que son lengua de gato. Esas son más para relleno, ¿sale? Para relleno, para sombrear y para que tenga un aspecto de realismo ante por ejemplo, el microshading. Eso es algo muy importante. ¿Dudas acerca de las agujas? Por ejemplo, para las estrías, para el camuflaje, estaríamos utilizando, por ejemplo, si la R7. Exactamente. Podemos, por ejemplo, en este caso que este es para dermógrafo, podemos ocupar una 7F, una 5F, teniendo en cuenta que depende la amplitud de nuestras estrías, es el tiempo que nos vamos a tardar si ocupamos, por ejemplo, una 5F, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una 7F que tiene mayor amplitud, vamos a poder, hay un poquito más grandes todavía, hay hasta de 12F. Entonces van a ser 12 agujas que vamos a tener una capacidad de poder estar rellenando más superficie con menos tiempo. ¿Por qué? Porque acordémonos que también entre más estemos pasando nuestras agujas sobre la misma área, vamos a traumatizar el área. Entonces se va a inflamar, se va a enrojecer y va a ser más difícil para nosotros trabajar. Entonces vamos a estar trabajando áreas separadas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en práctica para que ustedes se vayan acoplando a la manera del trabajo sobre la piel. Porque si tallamos mucho, es como si nosotros nos estamos rascando mucho tiempo en la misma área, hay un momento en el que ya nos lastima, ya nos quema, ya no es tolerable ese rascado, ¿sale? Entonces es lo mismo con las agujas. Pero sí, si es, por ejemplo, para estrías, podemos ocupar una R21, por ejemplo, si fuera con inductor, una R18, ¿sale? Si vamos a delinear el área para poder, por ejemplo, en este caso del pezón, ahorita vamos a ver cómo vamos a delinear. Lo podemos delinear con una aguja de línea, con una 3R o con una 5R, en este caso de dermógrafo, ¿sale? Perdón, de inductor. A esto lo vamos a poder delinear. Previamente, y ahorita que vemos la técnica, la vamos a delinear con un lápiz para ojos, ¿sale? Por medio de una plantilla para que quede lo más circular que pueda. Acordémonos que nuestro pezón no es meramente circular, porque somos asimétricos de alguna manera, ¿sale? Ninguna parte de nuestro cuerpo es meramente simétrica. ¿Alguna otra duda? Para la práctica, ¿requerimos llevar equipo? Nosotros le vamos a proporcionar el equipo. Gracias. Sí, no, yo voy a llevar mi máquina de tatuaje para que vean la diferencia de cómo trabaja una máquina de tatuaje. Voy a llevar mi dermógrafo y vamos a llevar unos inductores para que vean la diferencia, ¿sale? Aquí por lo menos en la práctica sí esperamos que pasen todas, por lo menos a unas que estén diseñando, otras que estén tatuando y luego se intercambian. Ese es como va a ser como la dinámica para que todas hagan el diseño, todas hagan ¿cómo se llama? El marcaje, porque hay un marcaje para poder desarrollar el área en el paciente.
Y obviamente la práctica tanto en frutas como en piel sintética, ¿sale? Ya si alguien se quiere animar, hasta me ando dejando que me hagan ahí algo. Porque yo, por ejemplo, yo en lo personal, yo cuando aprendí a tatuar, yo me autotatuaba. Entonces, es meramente para, pues, para practicar en piel humana, ¿no? Entonces, ya vemos cómo avanza la práctica, pero si me da la confianza ese mismo día, ahí tengo unas otras caras que me pueden cubrir. Entonces, sin problema, ¿sale? Ahí es cuando dicen, sí, bueno, está bien. Bien. Bien, vamos a ver material y equipo. Bien, el material y el equipo que vamos a utilizar para lo de la areola, principalmente es esto, que está aquí abajo. La plantilla, vamos a manejarla. Esta es una plantilla muy económica, cuesta alrededor de 30, 40 pesos. Si no tenemos esta, podemos inclusive ocupar estas plantillas que tenemos para los estomas, que a veces regala ¿cómo se llama? Bueno, que vienen en los kits de estomas, de cambio de estomas, ahí vienen unas plantillas circulares, o nosotros mismos las podemos desarrollar, ¿no? Pero, digo, aquí ya viene como tal, abajo, hasta abajo, los puntitos chiquitos, es el tamaño del pezón. Si se dan cuenta, este es el tamaño del pezón. Y lo que está aquí es el tamaño de la areola, ¿sale? Las partes, los tres que están arriba, son el tamaño de la areola. Y los que están aquí son los tamaños del pezón. ¿Sale? Entonces, esta plantilla está muy bien diseñada precisamente para este tipo de tratamientos. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar siempre guantes. Guantes ante todo. En este caso pueden ser estériles o no estériles, no importa. ¿Por qué? Porque nuestra máquina no va a estar estéril. Aquí lo que va a estar estéril es la aguja. ¿Sale? Las agujas siempre vienen estériles, siempre vienen selladas y vienen muy bien cerradas y empaquetadas. Vamos a manejar un área con un campo, vamos a delimitar un campo donde vamos a colocar todas nuestros utensilios. Aquí, ese mismo día de la práctica, les voy a enseñar cómo, aquí por ejemplo, vamos a cubrir esta piseta con papel playo, o perdón, plástico playo. El plástico playo es un papel, va a cumplir un papel muy importante en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque vamos a recubrir todas las áreas que nosotros vayamos a manipular con los guantes. Tanto ¿cómo se llama? La fuente de poder, la piseta, las pinturas, los cubes, todo eso. Vaselina, muy importante vaselina o nuestra crema anestésica, porque eso va a permitir que nuestra aguja vaya resbalando más sobre la superficie corporal. ¿Sale? Es muy importante la vaselina. Obviamente nuestra pintura con diferentes tonalidades, depende a lo que nosotros vayamos a ver. Hay, como les dije, hay 6 tonos básicos y de ahí vamos a nosotros a jugar con esta gama de tonos que vamos a encontrar con nuestros pacientes. Nuestro dermógrafo, aquí como lo ven, algunos lápices para poder diseñar la areola, el pezón, etcétera. Nuestra fuente de poder, que también va a ir recubierta con plástico playo, nuestras cremas anestésicas, hisopos para si es necesario, y sobre todo nuestro protector para el cable del dermógrafo. Nosotros vamos a colocar un protector desde la zona del dermógrafo, desde la cola, podría decirse, hasta el cable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar moviéndonos. Al momento de estar moviéndonos, vamos a evitar que ese cable que está muy sucio o que está, entre comillas, en contacto con otras áreas, vaya a tener un roce con la piel o con el área que estamos interactuando. Entonces es muy importante, ¿sale? Si se dan cuenta, la similitud de un tatuaje convencional a una micropigmentación es mucha, ¿sale? Entonces vuelvo a lo mismo, por eso puse ambos materiales, porque son muy similares. Vamos a contar con vaselina, con los cubes. Los cubes son estos cositos que están aquí. Son son cositos, ahorita les enseño unos que tengo aquí en mi casa para que los vean, ¿sale? Entonces, ahora, vamos a ver en qué situaciones, perdón, dudas con el material. No, no. ¿No? Denme un minuto. Déjenme decirlo. No, está bien.
Déjenme, les voy a dejar de compartir tantito y voy a poner mi cámara. Bien. Miren, por ejemplo, como tal es un protector de cable. Es un plástico, literalmente, que es el protector para el cable. ¿Sale? Ese es como tal. Esto es una máquina rotativa. Si se dan cuenta, esta es una máquina rotativa tipo pen o tipo pluma. ¿Vale? Esta es una máquina rotativa. Esta es la que yo ocupo para mis tatuajes. Entonces, vamos a decir que nuestro cubre cable o nuestro protector para el cable va a ir de esta manera. Va a ir siempre metido en nuestro protector. Siempre lo vamos a meter hasta, de manera que cubra todo. De esta manera. Va a ir el cable por dentro. Porque una vez que nosotros empecemos a trabajar, obviamente ya estamos enguantados, ¿vale? Muy importante que esto ya esté enguantado nosotros. Si quieren pueden hacer un cambio de guantes. Si no, no es necesario, pero digo, será lo indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con una paciente o con un paciente en el cual le vamos a hacer una herida. Todos los pacientes sangran, no deberían sangrar. No está calibrado tampoco el equipo. Los equipos, nosotros los vamos a ir regulando. Bueno, aquí miren, así va. Ya le vamos a colocar un poquito de tela adhesiva o cinta adhesiva aquí a la parte del protector y vamos a trabajar de esta manera. ¿Sale? Vamos a trabajar de esta manera y así queda el cable. Ok, ahora, me preguntaban si todo viene regulable. No viene regulable, o sea, no viene regulado. Voy a... Por aquí tengo una aguja que ya está. Bueno, se dan cuenta, a ver si, digo, ya esto se va a ver más en la práctica. Pero esto es la aguja, en este caso del tatuaje. Viene muy parecido al del dermógrafo, ¿sale? Viene muy parecido al del dermógrafo. Y, por ejemplo, esta máquina que es tipo pen, se regula mediante círculos, ¿sale? Nosotros vamos a ir sacando, vamos a ir metiendo el grosor de la aguja conforme vayamos rotando. Déjenme un minuto, déjenme explicar cómo. Bueno, abrimos una aguja, no pasa nada. Como les digo, todas vienen estériles, ¿eh? Bueno, ahorita ya no va a estar estéril esta, pero así vienen. Por ejemplo, esta, así va a ser igual. El dermógrafo se va a insertar, se da un giro para afianzarlo, y si se dan cuenta, a ver si se ve. ¿Ven la aguja, más o menos? Sí, sí se ve. Ah, miren, por ejemplo, ahí ya la estoy metiendo. Si se dan cuenta, la aguja se va a ir metiendo. ¿Sale? Entonces, yo la puedo ir regulando. Ahí, bueno, ya la boté. Pero, ahí la voy a ir regulando. ¿Sale? En este caso, todos tienen una manera de poder sacar más la aguja. Entonces, así es la manera que nosotros la vamos a regular. Por medio de movimientos giratorios. Por eso es muy importante que la aguja no salga tanto. ¿Sale? Esta, por ejemplo, es una tipo de aguja RL. Todas las agujas vienen así con las especificaciones del fabricante y en rojo viene el calibre. En este caso, esta es una 5RL. ¿Sale? El 12 es un código de país y lo demás es la talla 5RL. ¿Sale? Y como se dan cuenta, esta caduca el 25 de septiembre, el septiembre del 25. ¿Sale? Entonces es muy importante. Los cups que les decía son estos. Estos son cups o copitas, bueno. ¿Sale? Estos son los cupsitos. Aquí es donde vamos a agregar nuestras tintas. Nuestras pinturas vienen de esta manera. Nuestras pinturas vienen así, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí vienen
3 tonos. Vamos a encontrar tono marrón, tono rojo, para poder dar un poquito más de pintura. Y el tono étnico, que es el que está aquí, ¿sale? Ahorita la que ya se me acabó fue la que les decía de desierto, pero todas vienen así, ¿sale? Hay algunas más grandes, inclusive ya vienen por onzas las pinturas, para que podamos tener mayor cantidad. Y este es un protector que a veces utilizamos posterior al tatuaje. Es vitamina A y vitamina D. ¿Sale? ¿Por qué la vitamina D? Para poder sanar un poquito con mayor eficacia la piel. ¿Sale? Acordémonos que la vitamina D nos provoca o nos promueve la producción de colágeno. Entonces, esto es. ¿Sale? Y el anestésico que les decía es este. Se llama Chamantra. Este es lidocaína lidocaína al 20% con vaselina. Ya no tengo, pero vienen así. Hay tarros. Esta es una chiquita, pero por ejemplo esta pequeñita de 10 gramos, dura para fácil como para unos 7, 8 aplicaciones. ¿Sale? Entonces, y cuesta 300 pesos. Y el tarro grande de 250 gramos cuesta 1,200, pero nos rinde muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sale? Entonces, no hay tanto problema a la hora de conseguir los insumos. Si alguien posteriormente quiere, pues ya podemos ver qué onda con los insumos. Pero eso es lo que vamos a utilizar. Bien. Ahora, ¿qué situaciones nos vamos a encontrar? Bueno, ¿dudas hasta acá? No, todo bien, gracias. Ok, Todo bien. perfecto. Gracias. Bien, ¿en qué situaciones nos Gracias. vamos? Ok. ¿En qué situaciones nos vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos en diferentes situaciones conforme haya sido la incisión de nuestro paciente. Vamos a encontrarnos que vamos a ver pezón, ¿sale? Como tal, si hay pezón. La técnica quirúrgica, ahí están estas 4, digo, las más comunes, que es debajo del sarco submamario, en el sarco submamario extendido, o sea, completamente de la axila hasta el otro lado, la lateral y una línea vertical, ¿sale? Siempre respetando el pezón, pero en ocasiones deben extirpar todo. Si se dan cuenta, aquí hay una cicatriz transversal. En algunos casos muy, muy extremos, hay una cicatriz vertical, que pues obviamente es muy difícil. Aquí tendríamos que renovar completamente el pezón, ¿sale? Desde la areola y el pezón. Entonces, es un trabajo más extenso, pero no es tan pesado, ¿sale? Ok, aquí lo que decíamos. Si el cirujano fue capaz de poder reconstruir el pezón desde la areola, nosotros lo único que vamos a trabajar va a ser la cicatriz, ¿sale? Pero una vez que trabajemos la cicatriz, vamos a trabajar también el pezón. ¿Por qué? Porque si no se va a ver un tono diferente aquí al del pezón y el de la areola que está reconstruida. ¿Sale? Acuérdense que esto es indoloro, y más si nosotros vamos a colocar esta crema anestésica. Entonces, es muy importante que esta es una de las situaciones más sencillas que nos vamos a poder encontrar, ¿no? Que ya nada más van por la cicatriz, ya no van por la reconstrucción como tal. Entonces, es uno de los casos que dices, bueno, va a ser muy sencillo, a lo mejor en no pueden o quieren, no cobren tanto, digo, es un trabajo más, ahora sí que cada quien va a saber y va a aprender a cobrar lo necesario. ¿Qué otro aspecto vamos a podernos encontrar? Donde no existe areola, no existe pezón, no existe nada y hay una tumoración ahí todavía o una malformación en la manera de haber cerrado la cicatriz, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta que vamos a tener que trabajar todo completo, ¿sale? Vamos a tener que trabajar desde cero. Entonces aquí vamos a dibujar todo, el pezón, la areola, y vamos a hacerlo. Es un trabajo por completo. ¿Sale? Aquí vamos a tomar en cuenta la morfología del paciente, muy importante. ¿Qué tan caído esté el seno? ¿Cómo? No vamos a poner, por ejemplo, un pezón cuando el seno está hasta abajo, ¿no? Si no, pues se va a ver ahí sumamente mal.
Entonces es mucho de trabajar con la fisiología y la morfología del paciente. ¿Qué otra situación vamos a encontrarnos? Donde el cirujano a lo mejor se le ocurrió, ¿no? Haber dejado aquí una prominencia y dijo, bueno, para que la paciente piense o sienta que tiene pezón. Pero, pues no lo hay. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Dibujar la pura areola, ¿sale? Vamos a tener que diseñar la areola con concentricidad en el pezón. Aquí sí vamos a tener mucho de referencia la prominencia que haya dejado el cirujano, ¿sale? Porque si no, pues no lo vamos a dejar como simétrico, que hasta está acá el círculo y aquí apenas roce la areola, ¿no? Porque eso es meramente asimétrico y pues obviamente será un mal trabajo. Otra de las situaciones, aquí está, ¿no? A lo mejor sí hay uno nada más y vamos a trabajar sobre este pezón, sobre esta areola, ¿sale? Vamos a trabajar en referencia y en equivalencia a el otro lado. Ahorita vamos a ver cómo se hace la técnica de marcaje. Pero, fíjense, el resultado tiene que ser como el de aquí abajo. Si se dan cuenta, con luces y sombras estamos manejando los pezones, ¿sale? Si se dan cuenta, no hay una diferencia. O sea, relativamente no vemos una diferencia meramente visible, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar. Que se vean así, que se vean iguales y que digas, bueno, ¿cuál es el pezón tatuado? ¿Cuál es el pezón que no está tatuado? Para ustedes, ¿cuál es el pezón que está trabajado en la imagen de abajo? Viendo así de frente el de la derecha. No, de la ¿Este? izquierda. Ajá. ¿Este? Sí, No, ¿no? es este. Yo pienso que de la izquierda. Es este, exactamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a alcanzar, ¿sale? Que nosotros podamos dibujar una areola y un pezón que digas, ¿cuál es cuál? ¿No? Eso es lo que tenemos que llegar a alcanzar. Porque si a simple vista diríamos, bueno, el derecho. Pero acuérdense que nosotros no somos simétricos. Entonces esto aquí luego se ve la simetría, la cicatriz de la extracción mamaria. Y aquí obviamente se ve que ya hubo un degradado de la tinta, sí jugaron con tonos blancos. Digo, también la foto no ayuda mucho, pero esa es la intención, que nosotros podamos alcanzar el grado de que el paciente diga, ok, ya estoy completa, ya tengo la necesidad, ya estoy bien, ¿no? Entonces, eso es lo indicado, ¿vale? Muchas gracias por la participación. Recordemos que tenemos la confianza del paciente en nuestras manos, por lo tanto, debemos realizar un trabajo simétrico e ideal para cada paciente, ¿sale? Es muy importante, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, que ese paciente nos tuvo la confianza de podernos dar ¿cómo se llama? Parte de su confianza que ya ha perdido en nosotros. Eso es muy importante. Ok, ahora, ¿dudas en la parte posterior o antes de eso? No, gracias. Ok, todo bien. No, ustedes son re buenísimas porque todo se les queda, todo. Bien, vamos a la técnica como tal. Primero vamos a realizar un marcaje. Bueno, previamente a todo esto, todo el marcaje, acuérdense que les dije que cuando la EMLA o cuando el anestésico, nosotros llegaban, lo primero, anestésico. ¿Por qué? Porque tarda 30 minutos. Tarda 30 minutos en poder hacer efecto esta anestesia. Entonces llega, vamos a colocarle su crema anestésica. Como les dije, se tenía que cubrir con un poquito de papel para que guardara calor y empezara a hacer su efecto. Posteriormente vamos a trazar el primer marcaje en el manguito de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra clavícula. O en este manguito del esternón. Aquí lo vamos a empezar a marcar. Vamos a trabajar de izquierda a derecha. Líneas medias claviculares. ¿Sale? Líneas medias claviculares. Obviamente esto lo vamos a hacer con un marcador para piel. Este ejercicio lo hicimos con un marcador de agua, pero debe ser con marcador para piel. Y fíjense, ¿sale? Línea medio clavicular, línea media clavicular, y vamos a trazar el esternón. ¿Sale? Esto para tener una referencia. ¿A qué?
a la mama que ya está reconstruida, ¿sale? Entonces, línea media clavicular, esternón, y vamos a trabajar sobre los contornos. Primero, ¿a qué altura está el pezón? ¿No? Vamos a trabajar sobre las líneas, pezón a pezón. Luego, la simetría del límite de la areola al límite de la areola. Y posteriormente abajo también. ¿Sale? Eso es lo que vamos a tener que trabajar. Vamos a trabajar sobre las áreas. ¿Cuánto mide del límite de la areola a donde empieza a decaer el seno? En este caso, ¿no? Si hay una paciente que no tenga decaimiento del pezón, no importa. Perdón, del seno no importa. Pero tenemos que tener en cuenta que estos marcajes se hacen en bipedestación. Tiene que estar de pie esta paciente. No puede estar acostada, porque acuérdense que si nosotros nos acostamos, pues nuestros senos van hacia otras posiciones. Entonces, eso de las películas que todas las chicas se acuestan y nada se les mueve y no se despinan, no existe. ¿Sale? Entonces, todo es en bipedestación para poder realizar los marcajes. Entonces, vamos a trabajar. Ya que nos vamos en la práctica, obviamente no nos vamos a hacer nosotros, pero vamos a tratar de hacerlo sobre una playera que ese día lleven o alguna camiseta, ¿no? Digo, todos somos profesionales de la salud y debe haber respeto. Pero bueno, ya vamos viendo cómo produce. Una vez hecho eso, vamos primero a delimitar el área. Vamos a dibujar el área. Primero lo vamos a dibujar con un lápiz, con un lápiz para piel, y vamos a ir delimitando. Si se dan cuenta, aquí delimitamos el pezón, una área superficie blanca, y ya como tal nuestra areola. Esta superficie blanca va a ser para poder dar texturas. Ahorita vamos a ver, pero vamos a dar texturas. ¿Sale? Ok. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a diseñar. Una vez marcado el centro de nuestra areola, vamos a empezar a delimitar área de pezón y el área blanca, o el área de donde van a ir nuestros tubérculos. Acuérdense que nosotros tenemos tubérculos de ¿cómo se llaman estos tubérculos? Montgomery. De Montgomery, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en esta área vamos nosotros a dar luces y vamos a posteriormente tatuar con una media sonrisa los tubérculos de Montgomery. ¿Sale? Acuérdense que todos tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro relleno? Primero vamos a trabajar de la periferia hacia el centro. ¿Sale? Con movimientos circulares, cruzados, porque acuérdense que vuelvo a lo mismo, no somos simétricos. Entonces, así hasta llegar al área que nosotros vamos a delimitar. Aquí vamos a poder colocar un tono más claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que si nosotros vemos nuestro pezón de frente, hay áreas que se van a ver más blanquitas o menos oscuras para dar ese efecto de profundidad con la pintura o con el tatuaje. Entonces, así vamos a trabajarlo, ¿sale? Vamos a delinear nuestro punto, vamos a empezar a trabajarlo. Ahora, acuérdense que nosotros no trabajamos con líneas, así como tal líneas, no. Vamos a delimitarlo con el marcador, pero vamos a hacer pequeños puntitos para no salirnos. Y vamos a ir haciendo estos movimientos de X, de infinitos, de círculos, a manera de que lleguemos hasta aquí. Ya una vez que lleguemos a esta área, vamos a tratar de hacer los movimientos un poquito más firmes para que no nos pasemos. Nos podemos pasar, no pasa nada, pero aquí vamos a tener que colocar colores más claros. ¿Sale? Así, hasta rellenar por completo. Y una vez que queda así, ya está diseñado el areola junto con el pezón. Vuelvo a lo mismo, esto es en cuanto a que no tenga nada. O sea, por completamente que le hayan quitado pezón, areola y todo. ¿Sale? Pero si no, lo podemos hacer simplemente así. Este es el dermógrafo. Aquí están los cubes que se dan cuenta, siempre los tenemos. Hay unos cubes que ya están hechos especiales para esos, que son como anillos. Son unos anillitos que ya los podemos tener en el dedo y con una mano vamos sujetando la piel del seno y con la otra vamos tomando tinta, ¿sale? Entonces vamos tomando tinta y vamos esparciendo. Digo, la técnica tiene que ser más en la parte presencial, pero a grandes rasgos esto es la técnica, ¿sale? ¿Dudas en la técnica?
Aló. ¿Dudas en la técnica? Pues por el momento no. No, es que les digo, es más, Ya será en la práctica. Sí. exactamente, y en la práctica van a salir todas las dudas que no salían ahorita, ¿sale? Ok. ¿Cómo es la ruta del tratamiento para este tipo de pacientes? Primero, una entrevista e historia clínica. ¿Por qué? Obviamente vamos a tener que recabar por qué están con nosotros, qué quimioterapia recibieron, qué tratamiento recibieron y todo eso, para nosotros darnos un panorama de qué es lo que vamos a tener con esta paciente. En esa misma ruta vamos a encontrar una prueba de alergia a los pigmentos. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de pigmento y se lo vamos a colocar en la parte posterior de la oreja. Vamos a esperar 72 horas, de 24 a 72 horas, para ver si no causan ninguna alergia, que no tenga enrojecimiento, que no tenga supuración, etcétera, y ahí nos vamos a dar cuenta. Una vez que ya evaluemos estas dos partes, podemos dar paso al consentimiento informado. Importante. Todo procedimiento estético, así sea masaje, así sea lo que sea, lleva un consentimiento informado. ¿Sale? Una vez firmado ese consentimiento informado, vamos a dar paso a la primera sesión de micropigmentación. Obviamente se le va a pedir a la paciente que llegue aseada, que llegue limpia, y se le va a explicar todo el procedimiento en el primer paso y en el segundo. ¿Sale? Posteriormente vamos a darle una hoja de cuidados, o vamos a darle los cuidados necesarios, ahorita les voy a decir cuáles son, para que ellos sepan qué es lo que deben realizar. Posteriormente, pasado el tiempo de sanación, o el tiempo de que sanó el tatuaje, se le va a dar una segunda sesión, si es necesario. Puede ser al mes, mes y medio o 2 meses, dependiendo nosotros cómo vayamos evaluando a nuestra paciente, ¿sale? Entonces, muy importante. Y el último, pues ya como alta y una evaluación del trabajo. ¿Por qué alta? Porque nosotros tenemos que estar vigilando que estos pacientes o que estos clientes lleven un buen tratamiento o un buen manejo de su tatuaje, ¿sale? No es de que ya me voy y ya. No, tenemos que darle un seguimiento, porque si tienen o tienden a tener alguna infección con el tatuaje, pues obviamente vamos a ser responsables. Por eso es muy importante que redacten bien su consentimiento informado, ¿sale? Ok. ¿Cuáles son los cuidados? Aplicar crema post-tratamiento. Tiene que ser una crema libre de parabenos. Recuerden que los parabenos pueden causar una infección en el área de los tejidos. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vaselina. Puede ser vaselina simplemente o vaselina con lidocaína, o hay algunos ungüentos especiales precisamente para piel, para tatuajes, perdón. Puede ser vitamina D, como la que les mencioné hace ratito, etcétera. Pero nunca cremas que tengan perfumes o que tengan parabenos. Muy importante. Es muy importante recubrir con gasa. ¿Por qué? Porque ese tatuaje, esa área, va a estar rosado, va a estar alterado, va a estar irritado por el tatuaje. Entonces, nada más es para evitar el roce de la ropa. Debe estar 24 horas cubierto. Posteriormente puede ir descubriendo, humectando y volvérsela a cubrir si así ella lo quiere o si el paciente lo requiere. Si no, puede ya empezar a dejar descubierto el área trabajada, ¿sale? Explicar a la paciente que va a haber una formación de una costra, la cual se va a ir cayendo conforme se vaya bañando, conforme la humectación, que es completamente normal. Ese es el exceso de pintura, y obviamente es la costra que se va a formar posterior a la herida que nosotros vamos a hacer con el procedimiento. ¿Sale? Es muy importante la humectación. Puede ser con la misma crema que se realizó post tratamiento, o puedes ya hacer una sin anestesia, por ejemplo, pero siempre tiene que estar bien humectado esa área, porque si no se va a empezar a resecar y el tatuaje va a perder, bueno, o el diseño va a tener como alteraciones y ya no se va a ver bien. Y como les dije, el retoque puede ser al mes posterior al tratamiento, al 2 meses, o mucho más adelante, que la paciente, no sé, ya se haya borrado mucho su tatuaje o su micropigmentación y quiera regresar a otro tratamiento. Eso ya es a su libre elección, pero sí requiere un retoque por lo menos al mes. Entonces es muy importante que ustedes valoren las 2 sesiones que le van a brindar a ese paciente en sus costos,
¿sale? Para que puedan realizarlo. Muy importante que sí se dé ese espacio para la prueba de alergia para los pacientes, ¿sale? Entonces, en total tendríamos 3 citas con ese paciente. Sería lo ideal, ¿sale? A veces nosotros no lo hacemos o no se hace, pero lo ideal serían 3 citas con ese paciente. La cita de valoración, la cita del tratamiento y la cita para el segundo tratamiento. Todo esto con un tiempo máximo de 2 meses. Entonces tienen que considerar eso para sus costos, ¿sale? Porque obviamente va a ser doble aguja, doble pintura, etcétera. Entonces es muy importante que eso lo incluyan en sus costos, tiempo y obviamente lo que están aprendiendo. ¿Qué contraindicaciones tiene este tratamiento? Principalmente en el tratamiento areolar. Totales, temporales y de supervisión médica. Los totales los vamos a categorizar en los que sí de plano no se puede hacer ningún tratamiento, como son las alergias a la pintura, completamente contraindicado. No es de que sea alérgico y si a lo mejor mañana me tomo un antialérgico, se me va a quitar. No, 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 no. No nos metamos en problemas y si son alérgicos a la pigmentación, adiós. ¿Sale? Melanomas, psoriasis, cáncer de piel, pénfigo, cloasmas, angiomas, etcétera. Cualquier deterioro en el tejido epitelial, mejor ni nos metamos, ¿sale? Porque no va a tener un buen resultado, vamos a salir hasta demandados y no, mejor completamente no, se queda fuera. ¿Qué temporales son? Embarazo, herpes, infección, infiltraciones, la lactancia, heridas quirúrgicas, cirugías, me refiero a heridas quirúrgicas inmediatas, ¿sale? Acuérdense que si ya están cicatrizadas, pues obviamente sin problema lo podemos hacer, pero si hay heridas recientes, no lo podemos trabajar. Cirugías próximas, por ejemplo, si hoy voy a querer hacerme mi tratamiento y posterior voy a tener una radioterapia, por ejemplo, pues no va a servir de nada porque el color se va a ir, el tratamiento se va a perder, entonces son contraindicaciones temporales. Posteriormente, pasando todo este proceso, pues obviamente sí va a poder realizarse. Y los que van bajo supervisión médica, que nosotros necesitaríamos un consentimiento de su médico tratante, sería la diabetes, hemofilia, cardiopatías, alteraciones cutáneas y completamente VIH. Entonces, acuérdense que nosotros vamos a hacer una herida. Si nosotros tratamos a un paciente con VIH, tendríamos que manejar un solo equipo para ese paciente y desecharlo por completo, inclusive hasta el dermógrafo. Entonces, evitémonos problemas y ya será cuestión de ustedes si lo quieren hacer o no. Por eso es muy importante la entrevista inicial, ¿cómo se llama? Todo esto del procedimiento de entrevista, de la historia clínica, para nosotros poder desarrollar nuestro plan con cada paciente, ¿sale? Eso es muy, muy importante. Si nosotros damos por hecho que todos los pacientes están sanos, que todos los pacientes están sin contraindicaciones, pues olvídense y vamos a tener muchos problemas.